Te exaltamos, Señor. Dile, te exalto, Dios. Te exalto, Señor, y te bendigo porque eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú puedes, Señor, hacer algo en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues gracias. Gracias a las personas que están conectadas en Facebook, en Instagram. Muchas gracias. Hoy tenemos pues un servicio especial, algo bien padre. Hoy vamos a estar hablando, pero van a estar hablando aquí los pastores y un invitado muy especial, al cual amamos muchísimo como iglesia y también como Centro de Estudios Corazones con Propósito. Ha sido de gran bendición para nuestra vida y hoy vamos a hablar un tema que va a tratar con nosotros, va a tratar con nuestro corazón, con nuestra familia. El tema de hoy es profecía, familia y economía en este tiempo. Entonces, pues ve por tu cuaderno, ve por tu Biblia, anota, Dios te va a hablar y le voy a dar la bienvenida al pastor, a los pastores y pues a nuestro invitado especial. ¿Ok? Gracias. Ahí donde vamos a porque si no, no te va a hacer. Es que pisa el cable. Bendiciones, familia. Qué bueno que estás teniendo un tiempo con el Señor. Hoy es un día especial. También tenemos un hijo de Dios invitado que nos va a hablar de algo hermoso. Si tú sabes qué es economía, pues yo lo acabo de conocer, de descubrir, y es algo, ¿verdad?, dentro del plan de Dios. Sí, y pues te voy a pedir que cierres tus ojos para que el Señor nos bendiga en esta plática, en esta charla que vamos a tener, en esta entrevista, qué sé yo, en tus preguntas, que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias por permitirnos estar aquí y darte la gloria a ti, Señor, porque no somos más que hechos para eso, para darte la gloria como instrumento, Señor, para honrarte y para glorificarte. Envía tu Espíritu, Señor, que tome el control, Señor, de nuestros labios, de nuestra mente. Y Padre mío, que en todo tu nombre, Señor, sea glorificado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues yo quisiera comenzar por presentarte a mi hermano. ¿Te quieres presentar, varón? Sí, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Mi nombre es Hugo Peñalosa y colaboro aquí con los hermanos de Corazones con Propósito, porque mi hijo se capacita aquí en el centro educativo. Por eso es que podemos tener una relación familiar en Cristo y por qué no aprovechar este tiempo para hablar acerca de lo que Dios quiere que escuchemos sobre lo que está por venir y lo que está ocurriendo en la actualidad de nuestra sociedad y en el mundo entero. Bueno, pues ya conoces a los pastores Mois, pues estamos aquí, siervos del Señor y siervos tuyos, y te quiero invitar a que me acompañes, ¿verdad?, para iniciar con la palabra, porque vamos a comenzar a hacer unas preguntas, o también ten tus preguntas ahí. Por ejemplo, ¿te has preguntado qué es economía o qué es economía cristiana, divina? Pues lo puedes hacer porque el Señor, ¿verdad?, ha traído un siervo suyo que nos va a explicar muchas cosas. 30:15 de Isaías es una cita que yo no he soltado, ¿verdad?, desde que el Señor la habló. Y fíjense cómo dice: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. ¿Quién está hablando? El Señor, el Santo de Israel, ¿ok? Es decir, al que le debemos toda honra, toda gloria, toda alabanza y todo el poder, ¿ok?
Y fíjense lo que dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Quieres ser salvo de todas estas cosas que siguen pasando, que van a continuar acentrándose? Pues aquí está la clave, en descanso y en reposo. Y de acuerdo a como tú tengas claro quién es tu descanso y quién es tu reposo, quién es tu roca, quién es tu seguridad, ¿verdad? Pues vas a poder tener esa seguridad, esa salvación, esa quietud. Y sigue diciendo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Fíjense, 4 palabras claves, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras claves? En descanso y en reposo. En quietud y en confianza está tu fuerza. Estas son palabras que el Señor venía hablando a su pueblo, ¿verdad? A aquel que amaba. Pero como hoy venía comentando con mi hermano, ¿verdad? Qué dura es la naturaleza caída del ser humano. Que el Señor quiso tener siempre una familia, un pueblo, pero Él nunca ha querido sujetarse a la voluntad de Dios. Nunca hemos querido. Nuestra naturaleza caída ha sido tan tremenda que por eso a veces pasamos lo que pasamos y estamos en lo que estamos, ¿sí? Dice, y no quisiste. ¿Se fijan? ¿Por qué le pasó a Israel lo que le pasó de las 12 tribus? Solamente una prácticamente quedó. ¿Por qué pasa esto en nuestra familia? ¿Por qué pasa esto con nuestros hijos? En nuestro matrimonio. ¿Por qué nuestro mundo? ¿Por qué nuestra colonia? ¿Por qué nuestra ciudad? ¿Por qué nuestro país? Pues es porque no hemos tomado en cuenta y no hemos obedecido, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y yo hoy quisiera comenzar con algo muy interesante, porque yo le preguntaba a mi hermano, ¿verdad?, a Hugo, bueno, ¿y qué es economía? Y bueno, yo me quedé asombrado de que como es una ciencia, yo me esperaba que fuera una definición muy rimbombante. Es muy simple, es muy... mejor que él te lo explique. Pues prácticamente la economía es considerada una ciencia social, y esto es porque estudia al hombre, su comportamiento y cómo el hombre a través de la producción puede satisfacer sus necesidades, sobre todo en un mundo que es finito y hay escasez. Prácticamente un economista es como el doctor del mundo, que analiza lo que está pasando en diferentes áreas geográficas y cómo esto nos afecta a nuestro día a día. No sé si eso sea suficiente o sí, haya que aclararlo más. Entonces te das cuenta que como introducción vemos que entra perfectamente la gracia de Dios con todos sus recursos, proveyendo para que no te falte nada, ¿sí? En esos recursos de la gracia, ¿verdad?, tú tienes la verdad, tienes conocimiento, tienes los dones de su Espíritu, ¿verdad? Tienes el nombre de Jesucristo, tienes la sangre de Cristo, y para que no te faltara nada, ¿verdad? Solo que como somos administradores, ¿verdad?, de todos esos recursos, de todos esos bienes que Dios nos ha dado, que sepamos, ¿verdad?, administrarlos adecuadamente y dejarnos fluir en Él, porque cuando metemos de nuestra cosecha, de nuestros pensamientos y proyectos, lo contaminamos todo, ¿sí? Así es de que con estos recursos que Dios nos da enfocados a la palabra, vamos a poder mirar los tiempos que estamos pasando tan críticos. Apenas se dice que estamos entrando a la curva de mayor crecimiento en México, para que vengan resultados, ¿verdad?, más acendrados de lo que viene. Pero recordemos que nosotros en descanso y en reposo los vamos a pasar. En quietud y en confianza va a estar fundada nuestra fuerza, y en esos recursos es de lo que vamos a estar hablando. Adelante, hijo. Bueno, pues antes de comenzar con la parte de las preguntas y todo esto, pues me gustaría recordarte lo que dice Lucas 21, en el versículo 8 en adelante. Recuerda que ya hemos estado estudiando esto en la serie que estamos llevando acerca de las señales.
pero creo que vale la pena recordar en este tiempo un poco de lo que nos decía Jesús, ¿no? Recuerda que no estamos ya en la gran tribulación como de repente se llega a pensar, porque aún no ha llegado Cristo, número uno. Después Jesús daba ciertas señales como preámbulo a su llegada, al arrebatamiento, y después a los sellos, las trompetas, etc. Entonces me gustaría recordar esto, pero ahora a través de Lucas, ¿ok? Lucas 21, del 8 en adelante, dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Poned en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, padres y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis alma. Pero cuando viereis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 25. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre en la venida en una nube de poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y explicaba un poco de esto, ¿verdad? Que no lo podemos tomar, no podemos ser muy dogmáticos ni decir o pretender saber que lo sabemos todo con respecto a esta profecía, porque aún se sigue estudiando. Recuerda que una profecía no se puede poner en un carácter dogmático porque no se ha cumplido. No podemos decir a qué exactamente se refiere lo que está pasando aquí, pero sí hemos podido ver que a través del tiempo esto se sigue cumpliendo. Guerras ha habido siempre, y ha habido muchas pestilencias, ya ha habido pestes en otros siglos, ¿verdad? A lo mejor nos alarmamos más porque nunca las habíamos visto tan cerca, ¿verdad? Y más en un tiempo tan moderno, con tanta tecnología, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos decir es que tenemos que estar alertas, y eso es lo que nos enseña el carácter como profético con respecto a lo que nos decía Jesús acerca del principio de dolores, ¿verdad? Y veíamos después de esto que estemos viendo hacia la higuera, ¿verdad? Y una representación de la higuera es Israel. Entonces, ¿qué está ocurriendo alrededor de ese lugar? Algo que tienes que saber es que en cualquier momento pudiese ocurrir el rapto de la iglesia. En cualquier momento nuestro Señor pudiese ya llegar, y después de esto Apocalipsis nos da más claridad acerca de lo que se trata ahora sí como la gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué son las trompetas? ¿Qué son los sellos? ¿Qué son las copas? ¿Y qué características tienen? Si tú lees Apocalipsis, que yo te recomiendo que lo leas en un solo día para que puedas entender y no sacar de contexto los versos, entonces tú te puedes dar cuenta que no estamos en ese momento. Sin embargo, sí estamos en una época en la que tenemos que ponerle empeño en lo que estamos haciendo, en que tu fe está siendo probada, en donde está poniendo hoy el cristiano su corazón.
Y son algunas cosas que queremos darte, ¿verdad? Pero queremos contextualizarlo, queremos ponerlo un poquito más en contexto de lo que está ocurriendo, cómo está el mundo, cómo está trabajando esto, cómo va a afectar a tu economía todo esto que está pasando, ¿no? Y honestamente que sepas que nuestra seguridad tiene que estar puesta en Jesús, porque este mundo no te puede dar la esperanza que solamente Cristo te puede dar al esperar esa redención, ¿verdad? Y ese arrebato de parte de nuestro Señor. Entonces, pues me gustaría comenzar esta parte con si tú tienes preguntas, tú las puedes hacer, pero con una introducción más o menos aquí de mi hermanito. ¿Cuál es la perspectiva que mi hermano Hugo tiene acerca de lo que está ocurriendo? ¿Cómo pinta? Y sobre todo, por ser una persona que tiene temor de Dios, pues te puede dar una visión cristiana y cristocéntrica acerca de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sin caer nada solamente en la parte técnica, ¿verdad? Sino también espiritual. Pues, manito, ¿te gustaría platicarnos un poco? Por supuesto, de la perspectiva? Pues algo que a mí me sorprende de lo que leímos en Lucas capítulo 21, el versículo 28, ¿no? Es el capítulo, yo creo, más fuerte de toda la profecía, porque independientemente de que estas cosas suceden y van a suceder en alguna parte de la historia de manera continua, que esto ya ha sucedido a lo largo de la historia del hombre, la ventaja que teníamos anteriormente es que no teníamos acceso a la información de manera inmediata. Exacto. Hoy en día podemos entender que en Wuhan aparece el coronavirus y nos enteramos de manera masiva. Sí. Pero cuando fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente las cosas eran informadas conforme avanzaban los sucesos. Sí. Entonces esa es la gran diferencia que existe. Claro. Sin embargo, lo que a mí siempre me apasiona de este pasaje es que cuando estas cosas suceden, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, Claro. ¿no? Y no tenemos que ir a hacer compras de pánico, no tenemos que poner la Biblia abierta en el Salmo 91, no tenemos que hacer ninguna especie de fetichismo más que simplemente estar preparados. Dice, erguíos nuestras cabezas, porque nuestra redención no dice ya llega hoy, no, está cerca. No nos acontece el momento en el que va a llegar, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí nos dice el Señor a través de su palabra: cuando esto empiece a pasar, solamente acuérdate que la redención, la venida de Cristo está próxima, ¿no? Entonces, para poder comenzar este estudio, esta enseñanza, a mí me gustaría que analizáramos un poco el contexto a nivel general, a nivel mundial, porque el problema no es el coronavirus, el problema no es la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, el problema viene a ser qué es lo que va a venir después de esto, ¿no? Que se está pronosticando, la gente estudiada, la gente preparada académicamente en el área económica, inclusive en otras áreas sociales, están diagnosticando que la economía va a caer en una recesión. Eso no es cosa que yo estoy inventando, no es algo que yo estoy diciendo, no es algo que Dios me haya dicho, es algo que la ciencia estudia continuamente, analiza los indicadores económicos a nivel mundial y nos indican hacia dónde se dirige la humanidad. Después de que se levante, por ejemplo, aquí en México, la cuarentena el 30 de abril o se postergue, pues las cosas no se van a solucionar de la noche a la mañana. A nivel mundial van a seguir pasando acontecimientos, por ejemplo, la disputa que hay entre la OPEP, que son los Emiratos Árabes, toda la unión que controlan el petróleo, Rusia y Estados Unidos. Mientras ellos se sigan peleando, el mundo va a seguir teniendo problemas. Nosotros aquí estamos gozosos porque la gasolina está a 14 pesos, 15 pesos. Y decimos gloria a Dios por eso. No, la gasolina no baja simplemente porque el presidente lo haya dicho, ¿no? Sino porque hay acontecimientos históricos detrás de eso, que es lo que permite que el petróleo haya caído su nivel a niveles que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Entonces, algo que a mí me asombra y que a mí me causa intriga es a dónde nos va a llevar el Señor, ¿no? Porque en muchos lugares se está hablando de consuelo, se está hablando de que Dios tiene el control, y absolutamente Dios tiene el control de todas las cosas. Pero, ¿qué pasaría si Dios decidiera meternos a la iglesia, junto con el mundo, a una recesión económica? Esa es la pregunta que tenemos que analizar. ¿Estoy yo dispuesto, como dice la carta de Pedro,
que la fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Mi punto de vista, mi pregunta es, Señor, mi familia, yo como cabeza de mi hogar, estoy dispuesto a que mi fe sea probada, y va a ser probada ¿en qué área? En el área más difícil del ser humano. Está escrito en la Escritura que dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Una pregunta antes de continuar con esta parte. Más porque a lo mejor la mayoría de nosotros no entendemos, o yo por ejemplo no entendía cuánto afecta, por ejemplo, la parte del petróleo, o por qué es tan importante poner los ojos en ese aspecto con respecto a la economía de nuestro país, uno. Y dos, ¿qué es una recesión? ¿O qué describe una recesión? Por si hay alguien que no sepa esta parte. Para comenzar, una recesión es cuando la actividad económica disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes una carnicería, yo tengo una pollería, el pastor tiene un negocio de contabilidad. Ambos pertenecemos a una economía local, ambos dependemos uno del otro. Lo que mi esposa vaya y compre en tu carnicería te da ingresos para que tú le des el gasto a tu esposa y al día siguiente tú compres el pollo en una pollería, ¿no? Sí. Ambos necesitamos tener nuestra situación fiscal ante Hacienda en orden, entonces necesitamos de un contador. Sí. Pero de repente pasan circunstancias en la vida diaria que tú te das cuenta que estás dejando de percibir ingresos en la carnicería. ¿Por qué? No lo sabes, simplemente las ventas bajaron. Puede ser que el huevo subió, puede ser que hay una pandemia, que la gente no esté consumiendo carne, o es cuaresma. Claro. Entonces esas circunstancias hacen que la actividad económica empiece a disminuir. Aquí estamos hablando de 3 agentes económicos. Cuando esto pasa en todos los agentes de la economía, es un verdadero caos, porque el dinero sigue habiendo, pero tú estás percibiendo que cada vez hay menos ingreso para contigo. Entonces, como tienes menos ingreso y tu avaricia te lleva a decir, el día de mañana no sé cómo vaya a ser el día, entonces acumulo, guardo un poco de dinero. Si tú pensabas agarrar y pagarle al contador, y el contador a su hijo le iba a pagar el iPhone nuevo, ¿no? Entonces, cuando él va a comprarse ese teléfono, pues ve que ya no le va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? Resguardar el dinero, ahorrar un poco más para poder... Es como una cadena de eventos relacionados con el gasto de cada persona. Todo tiene que ver con el gasto. Okay, entonces la actividad económica cae. Las recesiones todo el tiempo han pasado. Ahora, Hugo, en lo que acabas de decir, que el petróleo ha bajado, ¿cuáles son esas causas o razones por las que vemos que ahora hay hasta gasolina magna de 13 y fracción? Pues mire, en el caso del petróleo es un bien natural del cual todas las economías dependen de él. A pesar de que tengamos la tecnología para tener un carro eléctrico, seguimos dependiendo de un bien natural que es el petróleo. El petróleo Dios lo localizó en puntos específicos. Dios no puso el petróleo a todos. Dios puso el petróleo en México, por ejemplo, en Venezuela, en el punto específico donde se encuentra Israel, toda Arabia Saudita, es el punto que más petróleo hay. Rusia tiene petróleo. Entonces, al ser un recurso que no es infinito, sino que se está agotando, esto propicia a que cuando hay mucha oferta del petróleo, como en este caso, estamos ofreciendo cada vez más cantidad de petróleo, pero el mundo entra en una pandemia. El mundo no está demandando petróleo, no necesitamos petróleo porque la actividad económica está parada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber un excedente. Hay más petróleo del que necesita el mundo. Sí. Eso hace que el precio caiga. Claro. Caiga en niveles impresionantes. Es como un remate del petróleo, o sea, decir, ¿sabes qué? Como no estoy vendiendo la cantidad que estoy vendiendo, decido bajarle el precio para motivar al comprador y de esa manera no quedarme yo en ceros en mi adquisición del petróleo, algo así. Algo así, es muy complicado el tema del petróleo, ¿no? Pero prácticamente funciona así. Yo no puedo tener un excedente de nada. Los excedentes son pérdidas, más de un bien como es el petróleo. Entonces, si hay mucho petróleo en el mundo y no se está demandando, no lo puedo dar al mismo precio, nadie me lo va a comprar. Claro. Entonces, tiende a bajar el precio.
como baja. cualquier cosa. Ya nos están llegando preguntas. ¿Quieren que las digamos? Sí, ¿Una vez? ahí vamos, ¿Sí? ahí vamos platicando. Dice, ¿por qué dicen que todo es plan de gobierno para que la economía caiga? ¿Será que es un plan del gobierno? No, en definitiva esto no es que se le haya ocurrido a nuestro presidente, no es que se le haya ocurrido a otro presidente del mundo. Esto es consecuencia de una guerra comercial que viene existiendo, ¿no? Una guerra comercial entre las dos naciones más poderosas del mundo, que ahorita es Estados Unidos y China. Esas dos naciones, mientras más se peleen, el mundo se sacude. Y yo creo que esto entra en lo de guerras y rumores de Sí, guerras, lo que ¿no? está pasando. No las guerras tienen que ser solamente Con pistolas, disparos, ¿no? Sino no. también creo que las guerras más fuertes son económicas. De hecho es la más fuerte que hoy existe. Un ejemplo, Estados Unidos le pone un impuesto, un arancel al aluminio, al acero. Todo el aluminio y el acero que viene de China a Estados Unidos tiene que pagar un impuesto para poder entrar. Ahora, ¿en qué se ocupa el acero? En los autos. Claro. Entonces yo tengo que pagar para que me dejes entrar y puedas generar esos automóviles. Claro, sí. En respuesta, China también hace algo. Esa guerra económica a todo el mundo lo sacude. Y sacude a todos. Dice, ¿cómo debemos actuar como iglesia ante una recesión económica? ¿Me podrían dar alguna cita bíblica? Sí, yo traigo de hecho una, no sé si quieres que la demos ahorita o la ponemos al final como reflexión. Si quieres, la dejamos por la pendiente. reacción y ahorita Ajá. al final podemos ver la cita. Sí, ¿no? porque es ¿Cómo podemos reaccionar? punto así importantísimo. Sí, adelante. Sí, Sí, dinos. dalo y ya al final lo recordamos. Sí, pues una de las cosas que a mí me sorprenden, como repito, la historia siempre se va repitiendo, la historia es cíclica. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que le pasaron a Israel son como un ejemplo que nosotros podemos tomar. Claro. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y el capítulo 9, el apóstol Pablo está levantando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Claro. Pero lo curioso de aquí, no dice que en ese momento la iglesia estaba pasando por una recesión, pero Macedonia, que era la iglesia que estaba contribuyendo más a la obra, estaba pasando por una gran tribulación. Macedonia acababa de ser azotada y estaba siendo esclavizada por los romanos. Entonces la economía de la iglesia que estaba ubicada en Macedonia no estaba siendo fuerte. Y dice la escritura, lo pueden leer todo el capítulo 8, el capítulo 9, cómo estas iglesias daban con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Contribuían a tal grado de que el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1, dice que daba gracias a Dios por la gracia que Dios había puesto en ellos. De que desprenderse del dinero que ellos tenían, de la situación económica que estaban viviendo, y mandar una ofrenda especial a una iglesia que estaba ubicada en Jerusalén. Claro. Yo creo que esa es la respuesta acertada de cómo la iglesia debe de actuar en medio de una situación económica fuerte. ¿Cuál es la moraleja del asunto? Que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, que si tú siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si tú siembras con generosidad cosecharás. Claro. Porque Dios dice en el versículo 8, si no me equivoco, del capítulo 9, que Dios nos da lo necesario para vivir. Teniendo siempre todo lo suficiente en todo para que Exactamente. abundes para toda buena obra. Y todo lo suficiente en nuestro término coloquial, en nuestra idiosincrasia mexicana, nosotros lo vemos como lo poquito, como si Dios fuera conformista con lo que nos da. Sí. Pero Pablo, cuando dice todo lo suficiente, era un término que para la ideología griega en ese entonces era tener todo lo que yo necesito y no más. Claro. Y que me permita tener ocio para poder estar filosofando. Sí. En ese momento Pablo toma esa frase secular y la santifica y la mete a la palabra. El Espíritu Santo le dice todo lo suficiente, no como los griegos lo hacen, sino más allá de lo que Dios nos da. Entonces nosotros entendemos que Dios nos da todo lo que realmente necesitamos. Claro, nuestros ojos creo yo que tienen que estar puestos en la economía de Dios, no en nuestra propia economía con respecto a nuestros bolsillos, ¿no? Tú, a lo mejor la recesión económica afecta al mundo y hace que el mundo ahorre y guarde. En un cristiano tendría que ser yo invierto en las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo, invierto, dice, para abundar para toda buena obra, en cuestiones que van a ayudar al expandir el evangelio, ¿no?
puede ser en tu iglesia, o aún puede ser en material evangelístico que tú puedas adquirir, o aún en conocimiento, en todo esto, ¿no? O sea, que tú no tienes que cerrar la mano porque tu economía dependa de un nivel económico mundial, sino tú tienes que tener tu mano abierta porque tu economía depende de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 9, lo que dice Hugo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, que tu provisión viene de la gracia de Dios, no viene de la economía del mundo, no viene sino que tú descansando en Él, como iniciábamos, vas a ver fluir los ríos de su gracia y pues nada te va a hacer falta. Dice aquí, ¿será el nuevo orden mundial? ¿Será que es como, yo me imagino que está tratando de preguntar, ¿será el inicio del nuevo orden mundial? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo no lo sé. Yo no podría, mi opinión como hermano en Cristo, conforme a la profesión, yo no podría decir que sí o que no. Aún como tú lo dijiste, faltan muchas cosas que tienen que cumplirse. Y si esto sigue avanzando y cada vez sigue empeorando la situación, pues tal vez esto torne cada vez un poco más gris. Si de repente vemos en las noticias que los Emiratos Árabes, que algunas otras naciones, está surgiendo alguien que es capaz de poner paz y orden en esto, pues entonces ahí tenemos que estar gozosos, ya no preocuparnos. Claro. No por la aparición del anticristo, que yo creo que lo están preguntando, sino porque, como dice Lucas, ¿no? Nuestra redención va a estar aún más cerca. Claro, y si no es, bueno, en lo particular yo creo que va a ser algo parecido, va a tener que hacer un movimiento muy fuerte, como para que las naciones juntas puedan dejar sus diferencias y darle el control a un personaje como el anticristo, ¿no? Entonces, tal vez, como yo estoy de acuerdo con mi hermano, probablemente no lo es, pero va a ser algo muy parecido. Imagínate que ya están pensando solucionar algunos problemas entre naciones simplemente por el caso del coronavirus, a pesar de tener estas guerras comerciales, como bien nos menciona nuestro hermanito, ¿no? No, y recuerda que este nuevo orden mundial que está precisamente semblanteado en la palabra, cómo va a venir, y solamente estamos en un comienzo de acomodo de las cosas que van a venir, pues que va a llegar el anticristo a querer solucionar, ¿verdad?, el problema económico, imagínate, y todo el mundo va a querer doblar rodillas delante de él, y es ahí donde va a ser probada tu conocimiento, tu fe en quién está fundado, porque esa va a ser la prueba de fuego, ¿verdad? Que si te van a tocar vivir esos tiempos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en el arrebatamiento pues va a venir a levantar a su iglesia, pero los que queden en esos 3 años y medio donde el anticristo va a mostrar grandes prodigios y grandes resultados a nivel mundial, pues uno de ellos va a ser la solución económica, y es por eso que muchos se van a rendir a él sin mirar, ¿verdad?, que es un engaño de Satanás, ¿verdad?, para atraer a las naciones. Pero cuando esos tiempos se acerquen, dice el Señor que tienes que estar preparado, listo, ¿verdad?, para mirar la diferencia entre lo que es la gracia y lo que es el poder de Satanás o del anticristo. Dicen aquí, esto que estamos pasando se va a poner peor. Es algo de los sellos. ¿Alguien quiere contestar? Si quieren, ¿se va a poner peor la primera parte? Creo que tú les puedes contestar porque has hablado de los sellos, ¿no? Sí, si quieren ahorita contesto esa parte de los sellos, pero me gustaría de si se va a poner peor. Bueno, sabemos, ¿verdad? Todos hemos visto las gráficas, ¿verdad?, de cómo viene este ataque, ¿verdad?, de Satanás, ¿verdad?, porque es un embajador de Satanás. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, de manera que esto no proviene de Dios, Él lo está permitiendo, ¿verdad?, sobre la humanidad para que nos demos cuenta que sin Él nadie puede, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI
no pueda ya haberse desarrollado una ciencia que pueda ya generar una vacuna contra este tipo de virus, ¿verdad? Entonces, no es más que mirar, ¿verdad?, lo que el Señor nos está mostrando. Esta curva, como todas las curvas gráficas, está subiendo, estamos llegando a la cúspide y va a comenzar a descender. No tenemos los tiempos exactos, aunque ya se pronostican muchos tiempos, que son 40 días, que el día 14, y hay muchos términos que están, ¿verdad?, dándonos datos. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que esto, por las estadísticas de otros países, pues va a tender a crecer, y sobre todo en México, que es donde tenemos, ¿verdad?, que estar agarrados del Señor. Y en ese sentido, pues sí, las estadísticas hablan de ello, pero volvemos otra vez a lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vas a estar agarrado? Porque hemos conocido, ¿verdad?, nos han llegado noticias que aún ministros del Señor han sido también ya afectados por este virus. Pero bueno, el Señor en su palabra es clara y nos dice que vas a tener que pasar también por estos sufrimientos, pero con gozo vas a poder pasarlos, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, que de parte de Dios tú tienes la victoria, y que ya ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad puede a ti menguarte en quien has creído. Manito Hugo, ¿qué opinas? ¿Se va a poner peor? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Como dice el pastor, la curva epidemiológica tiende a crecer, ¿no? Ahorita estamos en 2000 y tantos casos, pero en cuanto se active la fase 3, que simplemente es donde la curva empieza a irse para arriba, donde quiere decir que todos los días van creciendo los casos de coronavirus, de personas contagiadas positivamente, no asintomáticas, va a ir cada vez siendo mayor. ¿Cuánto llegue a ser peor para nosotros como nación mexicana? Solamente Dios lo sabe. No pueden, algunos tienen algunos puntos específicos que van a ser tantos miles de personas, pero eso lo tenemos que ver en comparación, como dicen, con todo lo que ha pasado en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es la única solución que tenemos hasta ahorita? Es honrar a nuestras autoridades y seguir resguardándonos hasta que las autoridades dictaminen que sea el momento adecuado de salir. Claro. El quedarnos en casa, el quedarnos resguardados en cuarentena, como lo ha dicho el doctor Gatell, no va a detener el coronavirus. Lo que sí está deteniendo es que las personas que en este momento están siendo contagiadas en nuestro sistema nacional de salud, que es ineficiente, que no se da abasto, pues tengan la oportunidad de ser atendidas. Si nosotros no obedecemos y somos imprudentes como cristianos y nos salimos a congregar, salimos a hacer cosas que no debemos de hacer, lo único que vamos a hacer es aumentar la probabilidad de contagio. Entonces, si a un familiar cercano mío le llega a pasar que se contagie y tenga que ser hospitalizado porque está teniendo síntomas fuertes, pues tengo la probabilidad de llegar al hospital, al INER, y no encontrar una cama. Claro. Eso es lo que se quiere prevenir con esta situación. Posteriormente a que pase la pandemia y que se declare que estamos ya por iniciar otra vez la actividad económica, pues por supuesto que se va a poner peor. Sí. Va a haber desempleo, eso sin duda, va a haber más inseguridad, y pues el panorama que nos espera a nivel mundial y a nivel México pues no es alentador conforme a lo que dice la ciencia y lo que dice la estadística. Claro. Sin embargo, la escritura es bien clara. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando Nerón está persiguiendo a los cristianos, no era una situación agradable para los cristianos. Claro. Tenían que correr, porque si te agarraban a ti como cristiano, parabas en el palacio de Nerón, te juzgaba Nerón y el juicio era que te colgaran en un estandarte, te echaran brea y encendieran en la noche tu cuerpo para que alumbraras su jardín. Entonces, sin embargo, Pedro les escribe a ellos que somos como peregrinos. No se preocupen, nuestro gozo está en Cristo. Claro. Lo único que estamos pasando ahorita es una pequeña tribulación, pero no se preocupen por eso, porque nuestro fin es nuestra ciudadanía, es el reino de los cielos. Claro. Entonces eso debe ser la confianza. Sí, se va a poner peor, pero lo está diciendo el apóstol Pablo también en 2 de Corintios. La iglesia de Macedonia, que estaba pasando una tribulación muy fuerte, tuvo la capacidad de las fuerzas y más allá de sus fuerzas de contribuir a la obra de Dios. Murieron muchos,
por supuesto que murieron muchos. Sí. Si no, el mismo Pablo, ¿cuántas veces no fue encarcelado? Claro. Entonces, de que se va a poner peor, de Se va aquí a a que poner. venga Cristo, cada vez sí. Va a ser peor. Con respecto a los sellos, rápidamente, acuérdate que hay tres posturas: los medtribulacionistas, los posttribulacionistas y pretribulacionistas. Porque algún cristiano cree en alguna de estas tres posturas no significa que no es salvo. Simplemente ven la llegada del Señor de una manera distinta, de una manera diferente. Entonces, con respecto a los sellos, en la humilde interpretación que nosotros tenemos como personas que creemos que no, la iglesia del Señor no tiene por qué pasar por la tribulación, en nuestra humilde perspectiva, creo que no estamos todavía en esa parte. Cuando eso inicie te vas a dar cuenta, porque va a ser algo que nunca se ha visto, que nunca se ha oído. Y esto del COVID ya lo vimos con el H1N1, ya lo vimos en una peste negra. O sea, lo que viene va a ser mucho peor, y tú como iglesia, tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Si no están puestos en Cristo, es cuando de repente están puestos en las noticias, y es cuando de repente tu ánimo decae. Tú tienes que estar siempre preparado, o sea, con la mochila lista, para que en cuanto llegue papá, tú estás listo para partir. Otras preguntas, dice. ¿Qué hago? ¿Cómo cuido mi economía en este tiempo, en estos días? No compras de pánico, pero ¿cómo cuido mi economía como cristiano? ¿Algún consejo? ¿Cuál tendría que ser la actitud del cristiano con respecto a su economía? Pues, desde el punto de vista bíblico, recordar que nosotros somos mayordomos de Dios. Lo que recibimos, decía el salmista, lo recibimos de la mano de Dios. Lo que yo recibo como sueldo, como un salario, lo que recibe el pastor, lo que recibes tú, no lo recibimos por el sudor de nuestra frente, no lo recibimos por nuestra capacidad intelectual o por qué tan bueno yo sea para hacer negocios. Lo recibimos simplemente por gracia de Dios. Dios da a cada uno conforme nosotros lo podemos soportar, y lo digo de manera parafraseando la Biblia, lo que nosotros podemos administrar, ¿no? Si nosotros, ¿cuál es el consejo que yo puedo dar como hermano en Cristo? Lo que a mí me ha funcionado en mi matrimonio, en mi casa, con mi esposa, primero es aprender a tener los roles adecuados. ¿Cuál es el rol adecuado? Dios estipuló que el varón fuera la cabeza del hogar y que la mujer fuese la ayuda idónea. Si esto queda claro desde el principio, Dios bendice esas economías familiares. Pero si en casa la mujer es la que lleva la batuta, la mujer es la que lleva las cosas, aún del dinero, estamos poniendo las cosas de Dios de cabeza. Entonces no vemos la provisión de Dios que esté fluyendo. Un segundo consejo que doy es que haya claridad en las finanzas. Hay matrimonios donde por la necesidad que tenemos hoy en día, la necesidad económica, padre y madre tienen que salir a trabajar, y eso es por parte de la necesidad. Eso no puede impedir que los roles se sigan haciendo como deben ser. Eso no quiere decir que la mujer sea la que tiene que a fuerzas hacer los quehaceres del hogar. El hombre también tiene que contribuir a los quehaceres del hogar. Los hijos tienen que contribuir a los quehaceres del hogar. Pero algo que tiene que quedar muy claro en esto, para que pueda uno entender, primero es que haya claridad financiera. ¿Qué es la claridad financiera? Que si tú ganas 10 pesos y yo gano 11, esta familia gana 21 pesos. Claro. Ese es el punto número uno. Posteriormente, sentarnos como familia, si los hijos ya están en capacidad de poder opinar y enseñarnos sus gastos, hacer un presupuesto familiar. Eso funciona muy bien, que es cuánto recibo de ingreso, de todo lo que yo reciba de ingreso, y cuánto gasto. Y aquí viene el problema del cristiano mexicano, que siempre vivimos al límite. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Vivir al límite, vivir al día, tratar de estirar la quincena, tratar de estirar la semana, eso no va conforme a lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que nosotros tengamos lo suficiente en todo, y de eso suficiente en todo yo tenga la capacidad de sustentar su obra. Déjame decirte algo que es importante. Existe en nuestro pensamiento humano, hubo un psicólogo, hizo la pirámide de Maslow. En psicología esta pirámide se divide en 5 puntos y va conforme a las necesidades. Y así como va siendo la base, la punta de la pirámide es lo que menos necesitas. Las necesidades son, la base es lo que yo necesito para vivir, ¿no? Necesito tener salud,
necesito tener alimento, necesito respirar, Cubrirme. necesito tener un cobijo, necesito tener, inclusive ponen las relaciones sexuales como una necesidad básica. Después vienen las necesidades que nos dan seguridad, un empleo, ponen la siguiente, y hasta el último sigue la autorrealización. Y Maslow ponía la autorrealización como el conocimiento de algo más, es el conocimiento espiritual. Sí. Y el mundo así se rige. Primero soy yo, después soy yo y al final soy yo. Entonces, mientras nosotros nos rijamos bajo ese modelo, no vamos a llegar a ningún lado. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que comenzar primero por poner a Dios como primer lugar en nuestro hogar. Como la base. Como la base es que el Señor Jesucristo lo decía, lo comparaba, ¿no? Seríamos comparados como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca o claro. sobre la arena. Claro. A ambas casas le llegaron tempestades por arriba, por abajo y por el medio. Y la casa que estaba sobre la roca, que es Cristo, soportaba todo eso. Claro. Entonces, si nosotros ponemos a Cristo como la base de nuestra vida, entonces nuestras necesidades van cambiando. Ya no está primero lo que yo quiera, no están ni siquiera primero mis necesidades, porque primero es mi relación con Dios. Después, obviamente, yo tengo que cuidar esa comunión. Si yo estoy casado, es mi esposa de manera inmediata, mis hijos, claro. mi trabajo, y al final, si yo me dedico al ministerio, lo que tengo que hacer en actividad para Dios, en ese orden. Claro. Entonces, el consejo que yo puedo dar conforme a la profesión y conforme a lo que vemos todos los días, en primer lugar es poner orden. Dios es un Dios de orden, un Claro. Dios que ordena. Entonces, prácticamente sería eso. Y podría yo agregar que una de las cosas que más nos falla al humano es que el Señor nos ha dado un espíritu, ¿verdad? El espíritu del Señor. Y el espíritu del Señor comienza por el espíritu de Jehová, es decir, el yo soy, ¿no? Pero en segundo lugar nos ha dado dentro de su espíritu un espíritu de sabiduría, que es el que te enseña a discernir las cosas y te enseña a tener prioridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes las prioridades bien definidas, ¿verdad? Pues entonces no vas a pasar por esa serie de calamidades, ¿no? Es decir, dice la palabra del Señor muy clara, tú la conoces, buscad primeramente el reino de Dios. Y pero nosotros lo hacemos al revés, primero buscamos las añadiduras y luego, ¿verdad? Buscamos a Dios. Entonces, prioridades, ¿qué es primero? ¿No? Y este es el orden que dice. Una de las cosas que te puedo decir es que un error común que todos cometemos, porque hasta que no lo aprendemos, no lo aplicamos a nuestra vida, es que en nuestro matrimonio generalmente, ¿por qué tienes problemas? Porque gastas más de lo que ganas. Entonces, siempre andas destapando un hoyo para tapar otro, ¿no? Y bueno, en ese tenor yo he visto cómo el Señor bendice, que cuando el Señor te bendice, como en el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? No es, ¿verdad?, las vacas gordas, ¿verdad?, para que despilfarres, sino para que el Señor tiene un plan, porque van a venir las vacas flacas. Y entonces, ¿qué vas a hacer en las vacas flacas si no fuiste, ¿verdad? Si no fuiste con el espíritu de sabiduría, administrando tus recursos que Dios te ha dado, pues que va a llegar el tiempo en que no ahorraste. ¿Qué pasa en la Ciudad de México con los ancianos, verdad? Que nunca ahorran para su vejez. Y entonces resulta que en la vejez hay muchos problemas porque tiene que depender del hijo, tiene que depender de la hija. Y bueno, es un problema, ¿verdad?, cultural también, ¿verdad? Pero acuérdate, el que suple se llama el Señor, y en lo material, en lo espiritual, en lo moral, ahí está el recurso de la gracia de Dios. Una pregunta, yo creo que la gran mayoría de las personas, por lo regular, hoy tiene o un crédito o una tarjeta departamental, etc. Ahorita estamos viendo que están habiendo como muchísimas promociones y cosas de estas, ¿no? Que creo yo que no es coincidencia, sino es por lo mismo de lo que está ocurriendo. ¿Qué consejo le das a aquellas personas que tienen este tipo de tarjetas y ahorita a lo mejor no están gastando,
pero están llegando estas ofertas, ¿no? Donde dices, pues puedo aprovechar, me están dando esto. En uno de los casos, ¿qué podría ocurrir si de repente ya fuese a empeorar esta parte de la economía en nuestro país? Pues ese es un tema bien difícil porque mira, para empezar lo dijo el pastor, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras necesidades. Claro. Nosotros tenemos necesidades de bienes y servicios todos los días, pero tenemos que identificar qué es lo que necesito para vivir bien, para vivir conforme Dios me ha permitido vivir en esa tierra, y qué es lo que no necesito, qué es lo que mi carne está deseando adquirir. Por ejemplo, es mi opinión, un niño de 6 a 14 años no necesita un iPhone. Claro. Un iPhone le da acceso a las redes sociales y lo único que te va a hacer es a ti como padre que seas cómplice de sus pecados. ¿Por qué? Porque en las redes sociales va a tener acceso a pornografía, va a tener acceso a miles de cosas. Eso no lo necesita un niño. Claro. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si en vez de pagar los 12,000 pesos que cuesta el iPhone, le pagas un curso de inglés en el Anglo, que cuesta la misma cantidad de dinero? ¿Qué necesita? A lo mejor el curso de inglés para ahorita no es esencial, pero es una herramienta que lo vas a preparar para su futuro. Entonces es lo que tenemos que aprender. El ejemplo práctico que yo pongo en casa, ¿no? Y tengo que hablar de cómo soy yo, ¿no? Yo soy una persona que es uno de mis pecados más fuertes que yo reconozco ante el Señor, es la avaricia. Yo soy de las personas que tienen seguridad cuando tengo dinero en la cuenta bancaria. Así soy, así es algo en lo que Dios trabaja todos los días. Que no debía ser, varón. Que no debía de ser. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a desprendernos de eso. Claro. Pero nosotros tenemos que reconocer, el mexicano es así. Claro. Somos avariciosos, son porque tengamos 500 pesos en la cartera, tenemos seguridad. Ay, la humanidad entera. Pero si tuviésemos 30 pesos para los pasajes del día, estamos maldiciendo. Claro. Porque no damos gracias que tenemos lo suficiente para ir al trabajo y regresar, Claro. y esperar que Dios supla. Entonces, lo primero es identificar qué sí necesito. Le decía, yo soy así. Entonces yo voy al supermercado con mi esposa y está el pasillo de el jabón, ¿no? Y hay miles de jabones, y hay muchas marcas, y hay muchas formas, y como consumidores nunca leemos lo que nos estamos llevando. Nos llevamos el jabón que anunciaron cuando yo estaba viendo la televisión. ¿Por qué? Nunca he leído la revista del consumidor si ese jabón cumple con las normas de calidad, si ese jabón hace las cosas. Realmente nunca lo he hecho, me lo llevo por eso. Entonces, hay bienes que puedo yo sustituir uno por otro. El jabón caro por un jabón a lo mejor de la misma calidad con un precio más barato, que no tenga la misma publicidad que debe tener. Entonces, en ese aspecto, en lo que tú me mencionas de las tarjetas de crédito, Sí. en mi punto de vista personal es no utilizarlas en este periodo. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer como cristianos es tener ocio. Claro. El rey David pecó por tener ocio. Nosotros ahorita estamos resguardados en nuestras casas, estamos ociando. Sí. Estamos viendo qué le hace falta a mi casa. La televisión nos está bombardeando con el nuevo extractor de jugos, Claro. el nuevo aparato para bajar la barriga, los nuevos audífonos de moda. Los muchachitos están jugando en sus consolas de videojuegos, le están anunciando que ya viene el nuevo juego de fútbol. Nos empiezan a bombardear. Claro. Necesitas. Sí. La pregunta es, ¿ahorita lo necesitamos? No, ¿No? claro de que no. Entonces, si no lo necesitamos, decir no la voy a ocupar. Hay que ser sabios en ese aspecto también, ¿no? El crédito es bueno y es necesario. Es bueno y es necesario, pero tenemos que aprender cuando es una oportunidad que Dios nos presenta o cuando es una tentación de nuestra propia carne. Claro. Yo nada más les quiero platicar mi experiencia de las tarjetas. Hace muchos años, quizás 50, me espanté porque era la moda de las tarjetas y sacabas tu cartera y mira, llegaban hasta el piso todas las tarjetas que podías acumular. Y me espanté porque hice cuentas y necesitaba yo para pagar esas tarjetas como 5 años de trabajo. ¿Sí me explico? O sea, 5 años de trabajo para poderlas. Entonces me espanté tanto que las rompí todas. Todas las rompí. Estoy hablando de hace, no sé, 40, 30 años. Las rompí todas y fue mi gran salvación. Parece imposible, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no debáis a nadie nada.
Para mí, yo te podría decir, aunque es un término fuerte, que casi son diabólicas las tarjetas de crédito. Sí, claro. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué debemos hacer si sabemos que tenemos que estar en casa, pero necesitamos ir a trabajar? Tengo que ir a trabajar, pero me dice el gobierno, no, sabes qué, no. Yo sé que viene temor, yo sé que viene y de dónde voy a obtener, ¿no? Yo creo que aquí en el caso particular tendría que examinar a lo mejor el caso de cada persona, ¿no? Sí. Si lo estás haciendo porque de verdad es necesario ir a trabajar, o sea, te lo implica, te lo exigen, o porque de plano eres una persona que está demasiado... somos avariciosos. Avariciosa, ¿no? Que te gusta nada más por tener dinero. A lo mejor tienes lo suficiente para estar bien en este tiempo, pero se va a acabar el ahorro. Sí, dice, se me va a acabar el cochinito, ¿no? Y tienes miedo de no volver a obtener ese recurso. Bueno, ¿qué consejo dan en ese aspecto? Pues volvemos al mismo pecado, ¿no? Cuando es necesidad, porque en mi trabajo me lo están exigiendo, tengo que cumplir independientemente que tenga el peor de los patrones, independientemente que trabaje para la peor de las empresas. Mi deber como cristiano es cumplir con lo que la empresa me demande. Posteriormente, si el gobierno decide implementar una sanción económica sobre esa empresa, pues eso va a pasar. Yo no puedo ser negligente y dejar de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, simplemente que no coma. Pero si yo, supongamos, si yo tengo un negocio y tengo la necesidad porque estoy súper endeudado, porque tengo una mala administración, pues tengo que salir a trabajar para llevar el sustento a mi casa. Claro. Pero el tercer caso es, si yo tengo un negocio que me ha permitido tener un guardadito, a lo mejor tengo una despensa que me permite sobrevivir un mes sin gastar un solo peso, pues entonces yo tengo que decidir en mi corazón, decir, Señor, yo voy a obedecer en esto a pesar de que yo desee aprovechar esa temporada, porque en esa temporada vendo mucho, ¿no? Eso depende mucho del caso particular que uno se desarrolle. No es lo mismo una persona que trabaja, que tiene negocios de farmacia, a una persona que vende pinturas. Donde la pintura es, bueno, ¿quién va a comprar pintura? ¿Quién no va? Una farmacia se necesita ahorita. Entonces, ese es un tema entre Dios y la persona que tiene que... De manera particular, yo opino, ¿no? No sé, tú me puedes dar tu punto de vista. Estamos ofreciendo al final como hijos de Dios un servicio. Y se supone que estamos sirviendo. Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, si tú sabes que va a ser necesario el hecho de que tú abras tu negocio, por ejemplo, tienes una tienda y es la única tienda en la zona y va a ser un bien para tu comunidad, tal vez lo veo como una manera de servicio y yo aprovecharía ahí para compartir de la palabra de Dios. Pero si tú sabes que es más el miedo que tienes por perder tus ahorros, el miedo que tienes por el futuro que va a venir y que yo no voy a tener, no le voy a poder comprar el iPhone a mi hijo, pues yo creo que ahí ya tienes que tener cuidado con tu corazón, ¿no? Yo te sugiero que lo platiques en familia, que vean los puntos, las necesidades, y cuando sea necesario, hazlo. Si es un requerimiento, hazlo. Pero también, si de repente el gobierno agarra y te dice, ¿sabes qué? Empresa, por favor, ya no abras. ¿Por qué? Porque eres un foco de infección. Creo que también ahí estamos siendo de tropiezo a otras personas, ¿no? Y no podemos justificarnos en que es que yo sí tengo fe y es que el otro hermano no la tiene. Yo creo que la Biblia siempre nos llama a ser prudentes y sabios. Entonces, yo creo que lo más importante es, el evangelio no queda privado. Si te das cuenta, las iglesias hoy están hasta abriendo más. Entonces tienes, yo creo, que consultar a Dios con respecto a esa parte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Y cuándo lo tienes que hacer? ¿Verdad? Pero analiza tu corazón. Lo que yo te puedo hablar es una experiencia personal. Mira, como que siempre nos falta, hasta como cristianos, sabiduría para saber cómo actuar, y no nada más en este caso del trabajo, sino en muchos aspectos. Yo lo que he aprendido es que el Señor nos ha dado un gatillo que podemos disparar, que es el bautismo, ¿verdad?, que nos da, ¿verdad?, de su espíritu, y que las lenguas, ¿verdad?, dice
que están glorificando a Dios, que están hablando de tú a tú con el Señor, ¿verdad? En esa misma naturaleza. Cuando tú comienzas a hablar en lenguas, ¿verdad? Te comunicas con papá y entonces resulta que quién sabe qué pasó, pero ya te levantas conforme y ya sabes qué vas a hacer ese día, ya sabes si vas a ir a trabajar o te vas a quedar, ya sabes si vas a decirle sí o no a tu hijo, ya sabes qué vas a hacer. No lo dejes, ¿verdad? Para eso son, ¿verdad? Las lenguas, no como don, sino como en esa vertical con que te puedes comunicar con papá para que él te pueda dar, ¿verdad?, esa revelación clarita y diáfana de lo que tienes que hacer. Y en lo personal yo creo que sobre todo la escritura, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, entonces busca a Dios en ese aspecto, en cada pregunta que tienes, ¿verdad? Bueno, pues está comiendo el tiempo bien rápido, ¿verdad? Pero para concluir, ¿no? Como que me gustaría escuchar, hermanito, tu punto de vista, ¿cuál es el llamado que haces al cuerpo de Cristo en este tiempo, ¿no? Es algo difícil, es algo duro, ¿verdad? Poder dar a lo mejor un consejo muy certero, pero creo que basados en la palabra podemos tener confianza de dar alguno. Sí, pues es difícil. Sé que muchos a veces hasta escuchar esto les va a causar problema, pero aquí la pregunta no es qué está por venir, ni si mi economía va a ser mermada, si me voy a quedar sin empleo o si me voy a enfermar con este virus, ¿no? La pregunta yo creo que todos tienen que hacerse en este momento es si realmente son salvos. Si realmente son salvos, si realmente Cristo mora en sus corazones, porque para aquellos que ponemos nuestra confianza en el autor y el consumador de nuestra fe, aún ni la muerte nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, déjense de preocupar por el mañana. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio afán y Dios está encargado, pero tampoco podemos caer en el extremo que cayó la iglesia de Corintios. ¿Cuál es el extremo que les decía el apóstol Pablo? Entonces, si todo esto no es verdad, ¿qué haremos? Comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. Claro. ¿No es así? Claro. Nosotros tenemos que meditar como varones en casa, como cabeza de hogar. En primer lugar, si yo soy salvo, si yo tengo frutos que muestran mi salvación. Claro. La fe sin obras es muerte. Claro. Nosotros somos salvados exclusivamente por las obras de Jesucristo, no por las de nosotros. Si nuestra fe que tenemos decir no tiene obras, no muestra frutos de misericordia, entonces cuidado, claro, porque puedo tener años sentado en una congregación y estoy camino al infierno. Esa, claro, es la realidad. Claro. En segundo lugar, yo tengo que preguntarme si la pareja con la que vivo, si mi esposa, si mi cónyuge es salva. Si no es salva, tengo que clamar al Padre porque la hagan nacer de nuevo. Y peor aún o mejor aún, tengo que ver y examinar la vida de mis hijos. Sí. Y lo digo con respeto. Hoy en día los niños, los adolescentes no están mostrando frutos de salvación, porque en casa el padre, para empezar, tampoco tiene frutos de salvación. Claro. Hoy el niño está acercándose a TikTok, la plataforma digital más fuerte que hay en estos momentos, sí, dando su vida a un Baal. La señora del hogar está igual postrándose ante TikTok y el padre, la cabeza del hogar, estamos en el limbo. Entonces yo creo que Dios ha permitido esto como la manifestación de su misericordia, de decirnos, hey, pon atención, aún hay tiempo de que te arrepientas, aún hay tiempo de que yo voy a regresar, es inminente el regreso de Cristo, pero que nosotros como padres tomemos la batuta. Y entonces al tomar la batuta como nosotros podemos, como iglesias generales, lo digo con respeto para pastores, para líderes, entonces sí podemos convocar al pueblo de Dios a lo que dice Crónicas. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, se arrepintieren, entonces yo sanaré su tierra. Pero ahorita estamos haciendo, como lo decía con la pirámide, estamos haciendo las cosas al revés. Buscamos que Dios sane la tierra, pero no tenemos el orden que tenemos que tener. Entonces, la economía es inminente que va a entrar en recesión, es inminente que va a pasar un periodo de crisis, todo el tiempo hay crisis, todo el tiempo pasa esto,
Pero no debe de preocuparnos esto. Lo que debemos de tener en cuenta y debemos de centrarnos es si mi vida le pertenece a Cristo. Claro, amén. Claro. Pastor. Pues qué interesante, yo estoy de acuerdo con Hugo en que el mensaje más olvidado para un cristiano es el arrepentimiento. Es un mensaje, ¿verdad?, que siempre lo hemos escuchado, pero siempre lo hemos ignorado. Y por eso el Señor tiene momentos especiales como estos. Y me parecen tan especiales como tienes que meditar, ¿por qué el Señor te permitió vivir en estos tiempos? Sabes que muy pocas generaciones pudieron pasar por estos momentos, es decir, ver, por ejemplo, un cambio de milenio. Esto se necesitan pasar 3, 4 generaciones para mirarlo. Entonces, que mires lo especial, ¿verdad?, que Dios miró en ti para ponerte en estos momentos, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, tú tienes un tiempo cronos, pero el tiempo del Señor es perfecto. Kairos. Ese es el tiempo que tienes tú que reflexionar y que Dios te está haciendo vivir para probar, ¿verdad? Y como un reto que estás teniendo. ¿Qué clase de cristiano eres, no? Y me hace reflexionar mucho, ¿verdad?, ese hombre alpinista, ¿verdad?, que vio al atravesar las cordilleras de los Andes, ¿verdad? Dice que quería pasar del otro lado de las cordilleras, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago, no? Está en chino esto. Y de repente miró hacia un extremo y dice que vio una cuerda, y en esa cuerda se fue acercando a ella y venía un hombre con una carretilla del otro lado, ¿no? Y él estaba bien entusiasmado, ¿no? Y con la boca abierta. Cuando llegó aquel hombre, ¿verdad?, le dijo, bravo, ¿no? Pues ¿cómo lo hizo usted? Y aquel hombre solamente le dijo, bueno, ¿usted cree que lo pueda hacer de regreso? Dijo, pues claro, si lo hiciste de venida, puedes hacerlo de regreso. Y entonces le dijo, pues súbase, ¿no? ¿Te subirías tú a esa carretilla? Pues hoy es el momento, ¿verdad?, de que te subas a esa carretilla de la fe, ¿verdad? Porque Cristo, ¿verdad?, si lleva esa carretilla, estoy seguro que sí te subirías. Y eso es lo que nos falta, confiar, creer, porque los tiempos tan especiales que Dios nos ha permitido vivir, nuestros hijos quizá puedan ver ya la venida del Señor en blanco y negro, y qué gracia, ¿verdad?, y qué bondad. Esto es lo que yo te podría decir hoy. Bueno, yo para concluir, creo que una de las cosas que hablaba con mi hermanito es lo que nos da paz al cristiano, lo que nos tiene que dar paz al cristiano es que nuestros ojos están en Cristo. Cuando están en Cristo se nota. Cuando están en Cristo se ven los frutos, se ve la confianza. Cuando no estás en Cristo, estás sufriendo, estás angustiado. Y si tú estás angustiado hoy, déjame decirte que es porque abruptamente no están tus ojos puestos en Cristo, no estás caminando conforme a la palabra de Dios, no estás caminando en confianza a Él, no te estás subiendo a la carretilla, no estás dando fruto. Es tiempo que te pongas a cuentas con Dios, que vengas y te postres delante de Él y reconozcas que en realidad no hay confianza. Y bien nos lo decía mi esposita en alguna de las pláticas, ¿no? Estamos siendo el reflejo en nuestra casa de nuestra fe y nuestra intimidad con Dios. Entonces no estamos teniendo intimidad, no estamos teniendo, y como bien decía mi hermano Hugo, ¿no? Queremos el perdón de Dios, pero no queremos los actos de arrepentimiento. Y para concluir, déjame leerte rápido. Dice Salmo 37, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. 3 y 4, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 2 puntos importantes que a mí en lo particular me da este verso es caminar conforme a los frutos, caminar conforme a la intimidad que tú tienes con Dios. Y al final, en esos frutos va a venir el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Vas a estar confiado. Cuando uno camina bien con Dios, uno está confiado en Dios. Y entonces yo te invito hoy, ¿no? Y me gustaría que concluyéramos con una oración en la cual tú pudieras ponerte a cuentas con Dios, hablarle claro, hablarle neta,
y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, con todos mis defectos, con toda la porquería de mi corazón, con todos estos pecados, con todas estas fornicaciones, adulterios, herejías, mentiras, con toda esta manipulación que he sido en este tiempo. Perdóname, Señor, perdóname. Y entonces me gustaría que iniciáramos esta oración, ¿te parece? Cierra tus ojos ahí en tu hogar, si gustas trae a tu familia, dile, vamos a orar juntos, ¿vale? Señor bendito, sabemos que siempre nos oyes. Siempre están atentos tus oídos al clamor de tus hijos, y más cuando estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, y haciendo tu voluntad, Señor. Sabemos que estas circunstancias ameritan medidas extremas, Señor. Y hoy el pueblo y el cuerpo de Cristo está hablando, Señor. Bien o mal está hablando, Señor. Pero hoy el común denominador es una reconciliación contigo, Señor. Que no seamos, Señor, unos oidores olvidadizos, unos oidores que no practican tu palabra, Señor. Que de verdad seamos honestos delante de ti, Señor. Y hoy te pido ahí en tu lugar, en tu casa, empieza a abrirle tu corazón y pídele perdón. A lo mejor has sido una mala esposa, a lo mejor has sido un mal marido, a lo mejor has sido un mal hijo, a lo mejor has sido un mal cristiano, un mal hijo de Dios. Empieza a abrirle tu corazón, exponle tu caso y dile, Señor, tú sabes que en mis fuerzas no he podido hasta hoy. Tengo 20 años sentado en una iglesia y no he hecho nada de mi vida, Señor. No he hecho nada de la fe en la cual yo digo que creo. Pero hoy quiero escucharte y quiero aplicar lo que estos hermanos valientemente nos están diciendo, Señor. O estos locos que están aquí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, dile, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Que me reveles mi verdadera condición de pecador. Y me ayudes a arrepentirme de esas cosas las cuales he abandonado, ya sean pecados de acción que cometo día a día o de omisión por no buscarte, por no clamar, por no pasar un tiempo contigo, Señor, por dejarme deprimir, por dejarme, Señor, entrar en las circunstancias donde no debo de entrar, Señor. Perdóname, Señor, aún si he tenido malos manejos económicos en mi familia, si he llevado a mi familia, Señor, tal vez a la miseria, tal vez a un endeudamiento tremendo, Señor. Perdóname y ayúdame, Dios, a volver a restablecerme, a reintegrarme a tu vida, Señor. Perdónanos como iglesia, Señor. Y no solamente buscamos el perdón, Señor, sino que te pido que pongas en nosotros compromiso, acciones dignas de lo que estamos diciendo hoy, Señor. Ayúdanos a buscarte en integridad, en amor y en sabiduría, Señor. Y ser ejemplo a los demás creyentes. Perdónanos, Señor, por ser tan defectuosos, por dejarnos engatusar por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por el Netflix, por el TikTok, Señor. Señor, que podamos ocupar esas plataformas para hablar de ti, Señor, valientemente, Señor, valientemente. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de las finanzas de las familias que están escuchando hoy este mensaje. Señor, dale sabiduría, Señor, aún para acumular riquezas, para expandir tu reino, Señor, para expandir tu palabra, para que abunden para buenas obras, Señor, no para ellos mismos, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de pobreza o riqueza, Señor, estamos confiados en que nuestra mayor riqueza es el verte cara a cara, Señor, en el cielo, exaltando y glorificando tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahí los estamos invitando en las siguientes sesiones. Mañana nos vemos 10 de la mañana. Estamos en el servicio general. La semana seguimos igual, 7:30 de la noche, compartiendo la palabra hasta que Dios nos lo permita, ¿verdad? Y de verdad, pues comparte la palabra, aunque sea un verso, aunque sea, si no te atreves a hablar en público, en tus redes sociales, comparte este mensaje. Hermanitos están haciendo hoy labores impresionantes. Ahí después en los comentarios te voy a dejar ahí una liga para que te metas a algunas de las enseñanzas que Dios le está dando como familia a mi hermano Hugo. Y tú sabes, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Comparte la palabra, ten ánimo voluntarioso para apoyar en este momento al cuerpo de Cristo en oración, en ayuno, en lo que Dios te dé, ¿vale? Nos vemos en toda la semana. Dios te bendice y pues
Bye. Gracias. Bendiciones.